Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Nos encontramos en este momento mirando los capítulos 12, 13 y el tema principal aquí es sobre la riqueza y sobre la vigilancia con respecto a los bienes materiales. Nosotros comenzábamos y decíamos desde el versículo 33, vendan sus bienes y denlos como limosna, háganse bolsas, que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón y destruye la polilla. Porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Bueno, esta es una partecita que nos está hablando del verdadero tesoro. Y este es justamente un añadido de la nota de exigencia, decíamos. En esta parte encontramos la exigencia total que nos dice que hay que vender y hay que dar como limosna. Pero en el curso bíblico anterior estábamos explicando todo lo que significa esta exigencia del vender. No significa ir a vender así, literalmente. No podemos entender al estilo protestante, ¿verdad? El vender a vender, porque ahí dice vender. Hay que entender entonces lo que significa verdaderamente. El vender quiere decir el despojarse. Entender que eso no es tuyo. O sea, vender quiere decir, hacer un esfuerzo para que vos entiendas que eso no te pertenece. No aferrarse entonces a los bienes que son bienes de la comunidad. Estos son los bienes de la comunidad, son los bienes comunitarios. Todo lo que encontramos en la naturaleza, todo lo que encontramos en el mundo son bienes de la comunidad. No es un bien propio, no es un bien personal de uno solo, sino que es de toda la humanidad, de toda la comunidad. Y entonces en este sentido te está diciendo, dénselo como limosna. Cuando está hablando de la limosna, sabemos que el griego, ¿verdad? La limosna significa la solidaridad, es decir, el compartir. De acuerdo a las riquezas, a los talentos, a cómo nosotros vamos produciendo algo, justamente quiere decir que tenemos que nosotros pensar siempre en el valor de la comunidad. Y es así, porque nosotros miramos en lo indefenso que somos, por primera parte. Una primera cosita que tenemos que entender es la debilidad y lo indefenso que nosotros somos como humanidad, como seres creados. ¿Qué significa esto? Y entonces, si yo no soy solidario con la otra persona, ciertamente que esa persona no va a poder subsistir. Un niño que nace, un niño que está
siendo gestado si yo no soy solidario con esa vida que se está gestando? Esa vida no va a llegar entonces a poder desarrollarse. Es decir, se va a morir, se va a morir. Entonces, ¿se dan cuenta entonces de ese niñito que nace? Hemos garuana, hemos cambuana, hemos potiana, ahí hay. Después comienza y va creciendo y poco a poco, pero ¿cuánto tiempo tenés que ser muy solidario y tenés que estar muy cerca, ¿verdad?, de esa persona? Pero aquí nos dice que esa misma actitud es la actitud. Eso quiere decir limosna. Limosna quiere decir entregarse, dar vida, y le das con todo, justamente le das todo. Por eso que la palabra limosna significa dar tu propia vida, darte a vos mismo. Limosna no quiere decir tembre, pejembua, níquel, níquel mije. No. Aquí entonces nosotros tenemos que dar todo lo que somos. Eso quiere decir la limosna. Entonces, si el Evangelio te está diciendo vendiendo lo que tienes y dándolo en limosna, quiere decir que todo tiene que estar a favor de la producción para la comunidad, donde todos tengan oportunidades, porque todos somos indefensos, todos necesitamos de todos, y entonces ahí tiene que entrar la solidaridad. Y esto no lo pensemos solamente en el aspecto de lo indefenso que somos, porque no tuvimos oportunidades de formación, de educación, de estudios o lo que sea. La misma pandemia anteriormente nos hizo entender lo indefenso que es una organización nuestra. De repente se tuvieron que cerrar todo, muchas cosas que no funcionaron, incluso gente que estaba bien, gente que cobraba bien, gente que trabajaba bien, de repente se queda sin nada, Muchos que tienen que cerrar, ¿entienden? Y entonces, si no entra la solidaridad y la capacidad de repensar nuestro caminar humano, ciertamente que nos vamos todos, ¿verdad?, a la quiebra. Entonces se dan cuenta que es tan importante. Y es ahí donde entra el pensamiento cristiano y la teología lucana, cuando está hablando sobre las riquezas y sobre todo sobre la vigilancia. Porque si no nos vigilamos a nosotros mismos, si no nos dejamos tocar por el Evangelio, si no vivimos de acuerdo al criterio de Dios, vamos a ser unos tremendos egoístas que se van a cerrar a las necesidades de los demás. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. La Pontificia Comisión para América Latina tiene una tarea ardua entre manos: servir de puente entre el Vaticano y América Latina, y servir de puente entre dos culturas diferentes, América Latina y América del Norte. El Papa está muy entusiasmado con que esta comisión sea realmente un puente, no solo entre la Curia Romana y América Latina, entendida como Sudamérica y Centroamérica, sino un puente también entre todas las Américas. La que habla es Emil Secuda, nueva secretaria de esta Pontificia Comisión. Es otra mujer a la que Francisco confía un puesto de responsabilidad en el Vaticano. Como mujer la acogí con mucha esperanza, sobre todo porque considero que es un servicio a la Iglesia y que las mujeres tienen mucho para aportar. Hay una diferencia que contribuye a la unidad y sobre todo una sensibilidad que creo que es muy importante en estos tiempos donde se busca una cultura del encuentro. A lo largo de su pontificado, Francisco ha nombrado a varias mujeres en cargos de relevancia en el Vaticano. A Sor Nathalie Beccart, por ejemplo, la nombró subsecretaria del Sínodo. A Sor Raffaella Petrini, número 2 del Estado-Ciudad del Vaticano. A Sor Alessandra Smerilli, número 2 del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Se añade a la lista Emil Secuda, laica, argentina y profesora universitaria. Está especializada en teología política y explica que el pensamiento del Papa en este ámbito trasciende las categorías de izquierda o derecha, porque Francisco promueve una política de la unidad. La unidad de la que habla el Papa Francisco, según mi modo de ver, es la nueva forma de la política. Una política que se une a partir de la necesidad. No es una política partidaria, sino una política que va a unir a las personas a partir de las necesidades, independientemente de sus diferencias, y a partir de ahí empiezan a construir estratégicamente
una identidad que les dé sentido a sus vidas. L'unità non è uniformità, non è fare obbligatoriamente tutto insieme, né pensare allo stesso modo. La política es vocación de servicio, diaconía laical que promueve la amistad social para la generación de bien común. Otro modo de entender esta idea es observar sus encuentros con movimientos populares a los que Francisco ha dedicado mucho tiempo en sus viajes a América Latina. Emil Secuda explica que se trata de personas unidas por una necesidad, más que por una ideología o partido político. De hecho, su situación puede ser resuelta por partidos de uno o del otro lado. Sus reivindicaciones son sociales y básicas: tener trabajo o casa. El Papa los escucha y esto le ha costado etiquetas como lo de pontífice de izquierdas, populista o hasta comunista. Emil Secuda señala que estas categorías no se pueden aplicar al Papa y que hablar de izquierdas o derechas es anticuado. Esa estructura derecha e izquierda creo que tiene que ver con una estructura liberal propia del siglo XX y respondiendo a las condiciones económicas que caracterizó al siglo XX. En el siglo XXI, dado los saltos cualitativos tecnológicos, esas categorías ya no aplican y tampoco podemos definirlo porque sería determinar la realidad, sino que los mismos pueblos van a ir construyendo sus propias definiciones. Emil Secuda trabajará codo con el otro secretario de la Pontificia Comisión, el mexicano y también profesor universitario Rodrigo Guerra. Jóvenes de todo el mundo se están movilizando para pedir el fin de la guerra en Ucrania, incluso estudiantes de secundaria en Roma. La comunidad de San Egidio ha sido quien ha organizado esta concentración en la colina del Capitolio italiano. Las personas compartieron sus experiencias personales sobre los horrores de la guerra, cómo huyeron de Siria o sobrevivir a un campo de concentración en el Holocausto. Entre ellos estaba también Anita, una estudiante ucraniana italiana que compartió cómo vive su familia el conflicto en Ucrania. Están en una parte de Ucrania donde todavía no hay bombardeos, pero también están muy preocupados por la situación. Dice que tienen miedo de lo que pueda venir después y que sus parientes en Italia están haciendo todo lo posible para sacarlos del peligro. Aquí no tengo mucha familia, pero quiero traerlos antes de que sea más peligroso. Los organizadores creen que es importante hablar de la guerra con los más jóvenes para que sean conscientes de ello. La guerra afecta a todo el mundo y queremos que los niños también sean conscientes. Los estudiantes hicieron un flash mob en la plaza del Campidoglio, uno de los lugares emblemáticos de Roma, para gritar no a la guerra y sí a la paz. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe,
Les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28:19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación, toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina que consta de obispos, sacerdotes y diáconos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube.
No se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Sean al Rey que reina sobre todo. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Vestido está en majestad, Él reina sobre todo. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, y un día todo el mundo sabrá que Él es el Señor, que Él es el Señor. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, y un día todo el mundo sabrá que Él es el Señor, que Él es el Señor. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Vestido en majestad. Cantamos aleluya al Rey, vestido en majestad, al Rey, vestido en Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando siempre sobre el Evangelio de San Lucas. Nos encontramos en este momento mirando sobre las riquezas y sobre todo aquello que significa la vigilancia, vigilarnos a nosotros mismos para no caer en la tentación de ser angurrientos, de ser avaros, de no ser generosos, de no ser solidarios. Ahora nos dice que convirtiendo tu existencia en una pura alegría para el triste, en una ayuda para el pobre, en fuente de comida para aquel que pasa hambre,
El corazón del hombre ha de encontrarse allí donde reside su tesoro. Bueno, allí está justamente lo que nos está diciendo. Entonces, ¿por qué tenemos que estar vigilantes? Porque tenemos que saber hacia dónde está apuntando nuestro corazón. Porque allí donde tengan su tesoro, allí ustedes tendrán su corazón. Donde ustedes tienen su tesoro, tendrán su corazón. ¿Cuál es el tesoro nuestro? A Madre Teresa de Calcuta en una oportunidad fueron a intervenirle por una cuestión de una deuda, ¿verdad? Y entonces se van como para exigirle, ¿verdad? Que pague. Bueno, vamos, le voy a llevar ahí donde tengo mi tesoro, ¿verdad? Y entonces los otros pensaban que iba a ir a una caja fuerte, lo que sea, joven, y se ve. Y entró así en el comedor donde estaban todos los niños, los pobres, ¿verdad? Porque ella atendía a los más pobres entre los pobres, imagínense esta vocación tremenda, ¿verdad? Y entonces entran así y los que venían ahí como para llevar su dinero, Madre Teresa de Calcuta le dice, aquí está mi tesoro, hábela ese tesoro, pirajala ese tesoro, lleven ustedes y háganse cargo de mi tesoro, lleven todo. Salieron pitando. Nadie se quiere encargar verdaderamente de los pobres en este sentido. O nos cuesta ser solidarios. Es difícil, porque justamente ya entramos en un problema, ¿verdad?, social muy grande. Entonces, para corregir muchos de nuestros errores sociales, nos cuestan sacrificio, queridos hermanos, mucho sacrificio. Porque cuando entra la ignorancia, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo sacamos a la gente de esa ignorancia? No es así una cosa mágica, ¿entienden? Porque después vienen todas las consecuencias, ¿verdad?, de la ignorancia, de la falta de trabajo. Esa ya es una consecuencia. O sea, lo primero es luego la educación. Todo lo demás, como dice el Evangelio, viene por añadidura. Si la ignorancia es lo elemental que existe allí, es lo básico y lo fundamental, entonces tenemos que abstenernos a las consecuencias. Todo lo que vendrá detrás de la ignorancia, ¿verdad? Y entonces ya falta de trabajo. ¿Por qué? Porque no sabe hacer nada, es ignorante, nadie le quiere para esto, nadie le quiere para aquello. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Viste? Entonces ahí tenés que pensar, tenés que poner una escuela profesional, una escuela de artes y oficios, etc. Ella pone tan... En fin. Después, la ignorancia también trae, por ejemplo, la cuestión de comprar los votos. Es en el sentido político, por ejemplo. ¿Por qué dice que muchas veces la gente o los que están al frente, los políticos, quieren que exista mucha ignorancia? Y justamente porque después son los únicos que van a ir directamente a votar por ellos. O me de 100.000 iguanes, o me de pirapireo, bebé allá, o ama, ombo viva, ombo urra. Porque estamos en la ignorancia. El ignorante no se da cuenta que está vendiendo su futuro por ese pedazo miserable de dinero, ¿verdad? Por eso dice, la riqueza hay que estar vigilante, hay que estar vigilante. Por entonces, claro, ante una necesidad, ¿por qué me encuentro en necesidad? Y por qué no pude desarrollar muchas cosas. Y entonces lo que se me ofrece, peumiantema, apea ofrece, apea establece. Y ahora estamos, ¿verdad? Ya de nuevo, estamos en años, ¿verdad? Y entonces ya cuando nos sentamos y formamos los equipos, ¿verdad?, de trabajo político, etcétera, etcétera, lo primero que pensamos es más bien cómo vamos a tener gente que vote por nosotros. Ella la ñan votavita, jamar en la ñajana, la yareco jamás la voto, la lleva. Yo no veo quién se sienta a decir, a ver, ¿qué es lo que vamos a proponer? Aquí nos faltan viaductos, aquí nos faltan rutas, aquí nos faltan verdaderamente fábricas, aquí nos falta industrializar estos elementos que tenemos. Aquí en esta parte falta educación, aquí no hay universidad, aquí los niños no están terminando ni la escuela. Por ahí se va la hacienda henduya. Nunca nadie te trae propuestas. Aquí todos te hacen discursos, pero gritando, ¿verdad? Gritando. Solamente, ¿verdad?
por su color, por su partido, que el fulano de tal, que fue no sé quién, ¿verdad? Que fue quién en la patria, en la república, y nosotros que seguimos sus huellas. ¿Qué huellas seguimos? Ninde. Entonces, ese es nuestro gran problema, ¿verdad? Porque entonces aquí, atención, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, plata de yañina. Bueno, volvemos enseguida con más ñan de Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos
que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Verdaderamente lo que nos dice aquí, ¿verdad? Por eso se ha añadido la nota de exigencia. La nota de exigencia. Es bastante exigente, ¿verdad? El Evangelio, lo que nos dice aquí. Es necesario atesorar para ese reino. Y el cómo es lo que nos golpea, ¿verdad? Porque es algo muy duro. Es el amor, vendiendo lo que tenemos. Después también la existencia en una pura alegría para el triste. No sé si todos somos capaces de hacer eso. También, ¿verdad? Cuando vamos a pedir votos, cuando buscamos y queremos que el otro se acerque y que el otro venga, ¿verdad? Y te vote y así. Entonces, usted véate que ya dije agua, o sea, por un tiempo, ¿verdad? Y salimos en foto y abrazados. Y después nosotros nos quedamos contentísimas con esa foto, que después nunca más si te he visto, no me acuerdo, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, queridos hermanos, Lucas
en su reflexión, nos está hablando a nosotros, a pesar de que esto se escribió hace 2000 años, pero nos está hablando a nosotros. El Evangelio es tan actual. Todos los días el Evangelio entonces es tan actual. Entonces el corazón del hombre ha de encontrarse allí donde reside su tesoro. Es corazón para este mundo si sus bienes son del mundo. Mi corazón estará allí, estará en el mundo. Pero también dice, es corazón para los cielos. El amor, la vida, la preocupación, la justicia, la solidaridad, el compromiso, ¿verdad? Si sus bienes son los otros, es decir, sus hermanos, los pobres, los ignorantes, los que necesitan verdaderamente hacer un camino para poder salir de esa situación en la que se encuentran. Entonces, queridos hermanos, esto es esencial y fundamental, que nosotros también veamos un poco, leamos esto, comprendamos esta realidad, porque todo lo que estamos hablando y todo lo que estamos diciendo, ¿verdad?, tiene razón de ser desde esta propuesta de Jesús. Es una propuesta del Señor, ciertamente que después nosotros somos libres, cada uno de nosotros va a decir, bueno, y entonces somos nosotros quienes vamos a decidir, ¿verdad? Pero decidimos siempre sobre la propuesta del Señor. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. El reino no se adquiere como pueden adquirirse las riquezas de la tierra. Otro criterio que tenemos que tener en cuenta. El reino de Dios absolutamente no se puede adquirir como adquirimos un vehículo, como adquirimos una casa, como adquirimos los bienes materiales. El reino de Dios absolutamente entonces no entra a este nivel. Se da donde se vive en el amor para los otros, sustentando en la confianza de Dios Padre. Ese reino como riqueza de la vida es tema primordial en el camino del que sigue a Jesucristo. Será el tema fundamental de los primeros capítulos también del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, viste, el compartir, el dar, el formar la comunidad. ¿Qué es lo que forma comunidad? Y es justamente mi preocupación por los demás. Pero se dan cuenta que incluso ese capítulo 2, más adelante, porque es el mismo autor, ¿verdad?, que es San Lucas, también en el capítulo 2, te habla de que viene el Espíritu Santo, ¿verdad?, sobre la comunidad. Desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Y desde ahí salen a predicar. Pero se dan cuenta entonces que cuando te está hablando el Espíritu que desciende sobre nosotros, quiere decir que es esta propuesta del Evangelio que viene a nosotros y que nosotros la asumimos. El que nos da espíritu, el que nos da vida. Entonces nos reunimos como comunidad y compartimos todo lo que tenemos y somos capaces entonces de vivir de acuerdo a esa propuesta y a ese Evangelio del Señor. Bueno, eso entonces por una parte es muy importante. El reino no se adquiere como pueden adquirirse las riquezas de la tierra, sino que es ese convencimiento. Pero que apeñan de tu v, pero que apeñan de coebe, apea vive, pero viveñan de ñañe pues no haya, bueno, se upea añe bonuta ayapo, se upea añe compromete veñan de yarandía, ¿verdad? Y entonces comenzamos a sudar por el Evangelio, a sudar por la propuesta del Señor. Se da donde se vive en el amor. Se da donde se vive en el amor. Para los otros, sustentado en la confianza de Dios. Sustentado siempre en la confianza de Dios. Ese reino, como riqueza de la vida, es tema primordial en el camino del que sigue a Jesucristo. Será el tema fundamental de los primeros capítulos, entonces, como decíamos, de Hechos de los Apóstoles. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas
por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy nos trae la lectura desde el libro de Esther, la reina Esther, capítulo 14, 1, 3, 5 y luego del 12 al 14. En aquellos días la reina Esther, temiendo el peligro inminente, acudió al Señor y suplicó al Señor Dios de Israel en estos términos: Señor Dios, único Rey nuestro, protégeme, que estoy sola y no tengo otro defensor que tú. Yo misma me he expuesto al peligro. Mi padre me ha contado cómo tú, Señor, escogiste a Israel entre las naciones, a nuestros padres entre pueblos más poderosos para ser tu heredad perpetua, y les cumpliste lo que habías prometido. Queridos hermanos, en esta lectura maravillosa del libro de Esther, la reina Esther, encontramos esta oración en que ella agradece a Dios en primer lugar, antes de pedirle, ante una situación tan grande que es la protección de Dios para con su pueblo, que la estaban por llevar al genocidio, es decir, a los judíos. Y sin embargo, la reina Esther utiliza todos los elementos importantes para volver a encaminar dentro de la felicidad y dentro de la normalidad al pueblo judío. Queridos hermanos, esto nos dice a nosotros, también, cada uno de nosotros, para poder caminar en esta normalidad, en este cariño, en lo que el Señor nos ofrece cada día, tenemos que poner también lo nuestro. En la medida en que nosotros ponemos lo nuestro, en la medida en que nos esforzamos y buscamos lo que el Señor quiere de nosotros, es decir, hacer su voluntad, ciertamente que Pepe ñande yara ñanderoasa, añande yara ome ñande pepu acabeña y coteneva, ñambo quejan maisha, vai oña peñandene nondepe. Queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor, que nos acompañe y nos bendiga siempre.
el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular. Y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Encontramos aquí el camino que nos tiene que comprometer, por eso hablábamos de exigencia. El hecho de vender y el hecho de dar como limosna quiere decir un compromiso tremendo, ¿verdad? Tremendo de parte de nosotros en este seguimiento de Jesucristo. Sigamos. Habiéndole mostrado al hombre la máxima riqueza y su tesoro verdadero, Jesús le ha convertido en ser inquieto. Ya no puede descansar mientras anhela esa forma. Ni el dormir es ya posible mientras falta el Señor, al que se espera
horas tras horas. Bueno, aquí entonces es la fuerza, ¿verdad?, de ese encuentro personal con el Señor. Quiere decir que no tendremos ningún cambio en la vida, en la sociedad, si es que nosotros no nos llegamos a encontrar personalmente con este Dios. Estén siempre vestidos y ceñidos, con la lámpara encendida en su mano, como el hombre que espera a su Señor. Está esperando a su Señor. Tiene que haber ese encuentro con su Señor, para que venga, llame y se abran sin tardar las puertas. Sin tardar las puertas. Pero entonces ahí está la vigilancia. En Yatendeana, en cualquier momento puede venir el Señor, puede venir a tu corazón. Lo importante no es que el amo venga a una hora u otra hora de la noche. Lo importante, lo que se pide es el vivir en la atención de su llegada. En la atención de su llegada. Es decir, que nosotros tenemos que estar continuamente vigilantes. Por eso nos hablaba de vigilancia. Tenemos que vigilar, no estar metidos simplemente en lo nuestro. Y eso es lo que el evangelista Lucas le llama riqueza temporal. De peara puquerintere y cojina. Haneña tendé andere yesha cuay que el Señor hace rato ya llegó. Y no te encontró vigilante, ¿verdad? No te encontró como tendrías que estar. Lo que se pide es el vivir en la atención de su llegada. Vivir en la atención de su llegada, el Señor, el reino de Dios que viene en medio de nosotros. El ocuparse sin cesar de los misterios de ese reino. De nuevo, entonces, ocuparse sin cesar de los misterios de ese reino, que aún no llaman. Y luego, también es importante todo lo que dice el ocuparse sin cesar de los misterios de ese reino que aún no llama con un golpe abierto en nuestra puerta, pero existe en medio de la noche y determina de una forma radical nuestra existencia. Pero la vida vigilante, ahora justamente nos dice lo que significa esa vida vigilante. No es tan solo pura y simple expectación. Estoy expectante. Va a llegar, no va a llegar. Entonces ya pues va a venir. Vivir vacío en el anhelo de un futuro lleno. Ya llegará, ya llegará. Estamos expectantes, ¿verdad? Pedro ha preguntado refiriéndose al problema. ¿Lo dices por nosotros o por todos? Jesús no necesita concretarlo. Vuelve hacia lo mismo y añade, dice, ¿quién es el mayordomo fiel a quien le deja el Señor con el encargo de cuidarse de los suyos para darles a su tiempo la comida justa? Feliz el siervo a quien llegando su Señor le encuentra obrando de ese modo. Obrando de ese modo. Bueno, ahora en cualquier momento puede llegar, dice el Señor. Lo importante es feliz que sea ese que estuvo o está allí presente y entonces le encuentro en su tarea. Tiempo de espera significa para Lucas tiempo de servicio, porque el reino se refleja ya de forma decisiva en nuestra tierra. Tiempo de espera significa tiempo de servicio, tiempo de servicio. Entonces, en Yangarecoana, en Yatendeana, este es un tiempo de servicio. Entonces, tenés que servir a tus hermanos, porque el reino se refleja ya de forma decisiva en nuestra tierra. Escuchen bien, por eso que dijimos, ¿quién es el reino? El reino es la presencia de Jesús. El reino de Dios, reino de Dios. Quiere decir que es Dios el que está reinando en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir con este tema maravilloso. La riqueza que el Señor nos ofrece, que nos sirve para dignificarnos. La gloria de Dios, entonces, es el hombre viviente, San Ireneo de León. Pero atención, tenemos que estar atentos a cómo utilizamos las riquezas, estar vigilantes, no ser avaros,
no ser angurrientos y al final de cuentas nos desviamos del propósito y del objetivo que Dios quiere sobre las riquezas que nos ofrece en la naturaleza. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.